Pregunta. Espero sus preguntas. Yo ya hice una exposición, así que ustedes saben qué es lo que piensa el Banco Central. Pero su pregunta. Presidente, bueno, respecto a lo que entrega acá, obviamente, el escenario un poquito más pesimista de lo que se había proyectado en septiembre, algo que también ya había sido anunciado de cierta manera. Con respecto al tema de la inflación, ¿se pudiera precisar un poco los rangos y cómo se va a alcanzar finalmente la meta que se había proyectado? Nosotros decimos lo siguiente con respecto a la inflación. Esperamos una inflación que se mantenga por arriba del 4% por un tiempo prolongado, durante gran parte del próximo año 2016, y que cierre el año dentro de nuestro rango meta. Y para ser más específico, nuestra proyección es de 3,8%, que siga bajando durante 2017 y hacia el horizonte de proyección esté en 3%, que es nuestra meta. En otras palabras, esperamos que la inflación vaya convergiendo gradualmente hacia la meta de 3%. Quiero ser muy claro que hoy día estamos en 3,9%, estamos dentro del rango de proyección, pero todos sabemos que por temas de base de comparación vamos a estar en los próximos meses algo por arriba de 4%, pero esperamos que vaya gradualmente yendo en esa dirección. ¿Por qué esto y por qué hay una...? La verdad es que no es muy distinta a la proyección de la que teníamos en septiembre. Han sucedido varias cosas. Una de ellas, recordemos, es un aumento del tipo de cambio por sobre el que teníamos entonces. Y también la constatación de que tenemos inercia, persistencia, algo más de lo que estimábamos en ese entonces. Presidente, respecto a las preocupaciones que usted planteó por el tema del empleo. Le está preguntando en estos momentos al presidente del Banco Central respecto al tema del empleo y precisamente la intervención que acaba de hacer ante la Comisión de Hacienda respecto a información. A ver, sí, hemos tenido un ciclo de crecimiento relativamente bajo en la economía, en torno a 2% el año pasado y también este año. En ese escenario nosotros esperábamos un aumento mayor de la tasa de desempleo y efectivamente este no se ha producido. El mercado laboral se ha mostrado, ha sido muy resiliente a esta desaceleración de la economía. Quizá un primer punto es que la economía está creciendo, ¿okay? Porque uno se compara con ciclos anteriores, pero en ciclos anteriores, por ejemplo, el 2009 o antes de eso, el año 99, la economía tuvo una recesión. Aquí no es así, la economía está creciendo a tasas moderadas, pero está creciendo, como decíamos, entre 2 y 2,5%. Y también mencionaba algunos efectos puntuales como una dinámica importante del sector construcción, que es muy intensivo en mano de obra, y como una dinámica también importante del sector servicios, que es intensivo en mano de obra. Con todo, esperamos algún aumento moderado, pero algún aumento en lo que viene en la tasa de desempleo hacia el próximo año. Presidente, respecto justamente de que el mercado de trabajo, usted señala que se mantiene resiliente. En cuanto al mercado de trabajo, le están consultando al presidente del Banco Central. En cuanto a los salarios y cómo explica esta situación, ¿qué se puede esperar para el próximo periodo? Responde el presidente del Banco Central. Por el contrario, lo que ha pasado con el mercado laboral es algo que uno podría decir que es positivo dentro de este escenario de desaceleración. Evidentemente, no esperábamos, y yo creo que el mercado tampoco, que la tasa de desempleo y la creación, no solo la tasa de desempleo, sino que también la creación de empleo se mantuviera en los niveles que ha estado en el último tiempo. Y las razones de eso, bueno, ya las dije, no las voy a repetir. Nosotros, con todo, insisto, estimamos que lo razonable sería esperar algún deterioro en el mercado laboral, pero un deterioro modesto, no una cosa demasiado abrupta. En otros escenarios de riesgo, eso es el escenario base, en otros escenarios de riesgo tenemos un escenario en el cual el mercado laboral se deteriora de forma más significativa, más rápida, y evidentemente eso se traduciría en un menor crecimiento, también en una mayor tasa de desempleo, menores presiones sobre los salarios y luego menor inflación. Le consultan respecto al deterioro y el aumento del desempleo, a qué se debe y cómo analiza ese Estamos hablando escenario. de cifras moderadas. Cifras que probablemente van a ser mucho más bajas que la que tuvimos en un ciclo previo. Podríamos hablar de algo así como un punto adicional. Es difícil hacer predicciones precisas respecto a esto, pero una cosa de esa naturaleza sería una cosa que yo consideraría moderada.
Le están consultando respecto a los cuestionamientos acerca de un escenario dramático en materia económica. ¿Cómo explicaría el mejor escenario y las proyecciones para lo que viene? No es un escenario dramático porque estamos con un escenario externo que se ha ido deteriorando y la economía está creciendo entre 2 y 2,5%, que es lo que hemos dicho. Hay una palabra que no me gusta usar, yo nunca la he usado, pero usted la usa mucho, que es la palabra sinceramiento. Sinceramiento tiene una connotación de que uno de alguna forma está ocultando algo y lo hace y lo pone sobre la mesa. No es esa la situación. La verdad es que hay un cambio en proyecciones. Simplemente yo lo pondría así, hay un cambio en proyecciones. ¿Por qué? Porque cambió parte del escenario. Y si no, veamos lo que ha pasado con el escenario externo, con la caída del precio del cobre, por ejemplo. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos diciendo, que la economía va a crecer este año 2,1%, que por lo demás está dentro del rango que teníamos el año pasado, y el próximo año entre 2 y 3%. Que no es muy distinto de lo que hemos visto en el último par de años, pero sí en promedio un poco más. No obstante, vemos algunos riesgos que en promedio nos hacen decir que el riesgo para la actividad está sesgado hacia la baja. No, yo no creo que nos podamos quedar tranquilos con crecimiento entre 2 y 3%. Ciertamente no es un crecimiento, si uno lo piensa de mediano plazo, ¿cierto? No es un crecimiento de mediano plazo con el que yo me sentiría tranquilo ni confortable, ni nada por el estilo. Ciertamente es un crecimiento bajo. El país tiene un desafío de recuperar tasas de crecimiento más altas, tasas de crecimiento más cercanas a su producto tendencial, que nosotros estimamos en torno a 3,5%. Y de hecho, también tiene el desafío de hacer todo lo necesario por incluso incrementar esa tasa de crecimiento tendencial, hacer los cambios que hay que hacer para que esa tasa de crecimiento tendencial sea más elevada. Le consultan al presidente del Banco Central respecto a lo que tiene con el precio del cobre y las perspectivas para el precio del metal rojo en el periodo que viene. Los pronósticos y todo lo relacionado con el movimiento de los mercados. Nosotros estimamos que lo que ha sucedido con el precio del cobre en particular es algo más bien permanente y por lo tanto que debiéramos hacer nuestras proyecciones, nuestros supuestos, nuestros presupuestos en base a un cobre que va a estar permanentemente más bajo de lo que tuvimos hace un tiempo atrás. Una nueva consulta respecto a lo que tiene que ver con la situación bancaria y el precio del cobre. Por cierto, ahora recordemos que el presupuesto fiscal se hace en base al precio del cobre de largo plazo determinado por un comité de expertos, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué es lo que dice el comité de expertos en un año más, pero como decía yo durante mi presentación, si se mantienen las condiciones actuales, sería natural pensar que ese precio que estima el comité de expertos va a ser más bajo el próximo año que el que fue este año. Finalmente le consultan al presidente respecto a perspectivas de crecimiento para recuperar las confianzas de cara a lo que viene. Es uno de los factores que nosotros considerábamos relevante y por lo mismo dentro de nuestros escenarios de riesgo planteamos que el crecimiento sería menor si es que no hay una recuperación de confianza. No estamos aquí hablando de un salto muy fuerte de la confianza, sino que simplemente de una recuperación moderada y gradual en esos indicadores. Lo que tiene que ver con los casos de colusión, también le pedí pronunciarse. Lo he dicho varias veces, esos eventos no ayudan a crear confianza, más bien destruyen confianza. Creo, por otra parte, que por el lado positivo podemos decir que las instituciones están funcionando y han funcionado en este caso y en otros también, y creo que eso es algo muy importante de destacar. Dejo la palabra la última. Hay una nueva consulta respecto a lo que tiene que ver con el tema de las confianzas, no solo para la inversión, sino también para lo que viene el próximo año. ¿De qué manera se pueden tomar medidas respecto a esto? Uno, yo espero que se vayan acotando estos temas que usted menciona y por lo tanto que eso vaya ayudando a esto de las confianzas. Y por otro lado, en simplemente un hecho que podemos llamar práctico o estadístico, que hoy día las confianzas están en niveles que son inferiores a las que uno podría derivar o inferir de la etapa del ciclo económico que tenemos. Mal que mal, le insisto en lo que decía antes, tenemos una economía que está creciendo poco, pero está creciendo, y una tasa de desempleo que es baja en términos históricos.
y por lo tanto, de alguna forma, una simplemente normalización de las confianzas llevaría a cifras algo mayores de las que tenemos hoy día. Yo con eso termino y... Presidente, la última pregunta. Usted en sus reflexiones finales de la presentación... Le consultan al presidente del Banco Central respecto a las reflexiones finales que hizo en torno a su presentación. Respecto a los límites de la política monetaria y qué cosas lamentablemente no se pudieron controlar en cuanto a lo que se manejó el banco. Nosotros, a ver, ciertamente la inflación ha sido superior a la que esperábamos y eso es un hecho, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y eso está explicado principalmente porque hemos tenido un aumento del tipo de cambio que también es mayor que el esperado. ¿Okay? Simplemente ahí queremos hacer el punto. La política monetaria va a seguir siendo expansiva, pero tiene un límite, y el límite precisamente está dado por lo que suceda con la inflación, más bien con las proyecciones de inflación. Acuérdense que nosotros tenemos más que la inflación actual, lo que nos preocupa es qué es lo que va a suceder con la inflación a mediano plazo, a 2 años plazo, que es nuestro horizonte de proyección. Uno puede tener saltos en la inflación producto de algún precio en particular, petróleo, alimentos, etcétera, pero por lo mismo lo que nos interesa a nosotros son las proyecciones a mediano plazo hacia 2 años plazo. Bueno, como les decía, han cambiado algunos parámetros y eso ha hecho que cambien también esas proyecciones de inflación. La política monetaria tiene un límite que está precisamente dado ahí. Le preguntan al presidente del Banco Central respecto a las alzas. Nuestro supuesto de trabajo es consistente con lo que muestran las distintas medidas de expectativas de mercado, la encuesta de expectativas económicas, la encuesta de operador financiero y los precios de mercado. ¿Qué es lo que tienen esas distintas expectativas? 2 alzas durante 2016. En 2017 hay una de las mediciones que son precios de mercado que tiene una alza adicional. Pero es importante decir lo siguiente. Obviamente que también van a estar determinadas por lo que vaya sucediendo de aquí en adelante y los efectos que eso tiene sobre la inflación. ¿Cierto? En cierto sentido nosotros hacemos un supuesto metodológico, pero no puede y no debe ser un compromiso porque va a depender de cómo evolucione la economía en los próximos meses. Muchas gracias. Señor, ¿usted quiere? Bueno. Haga uso de la palabra entonces ahora el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Andrés Saldívar. Acabamos de escuchar precisamente al presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Vamos entonces al punto de prensa, esta vez con el senador Andrés Saldívar, quien preside la Comisión de Hacienda. Destacar que la exposición que nos ha hecho el presidente del Banco Central en el TIPOM es una exposición realista que nos lleva, ¿no es cierto?, a ver, ¿no es cierto?, el próximo tiempo cómo debemos afrontarlo con una política responsable. Me pareció muy positivo que se reconozca en el informe que Chile tiene una economía que está sana, no estamos en crisis, este país no está en recesión, estamos creciendo, sí, menos de lo que quisiéramos, pero si nos comparamos, y no porque la comparación con otros sea lo que uno era conformarnos, estamos creciendo a un nivel más o menos equivalente en promedio a lo que crecen nuestros socios y mucho superior a lo que crecen nuestros vecinos. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que no es conformarse, sino que asumir, ¿no es cierto?, que el país tiene la capacidad de reaccionar y salir adelante. Ahora, el otro tema, ¿no es cierto?, que creo que también es importante destacar, que la valorización que se hace por el informe, por la política fiscal que está siguiendo el gobierno, en el sentido de lo que el presupuesto que hemos aprobado es coherente con a mi parecer, con el informe que nos ha entregado el Banco Central, con una política fiscal responsable, con un crecimiento del gasto acotado y con un compromiso de reducir, ¿no es cierto?, el déficit fiscal en el próximo tiempo para llegar al balance superestructural en un plazo de 3 o 4 años. Todo eso yo creo que es importante. Ahora, lo otro, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer claro es que el país tiene que tomar conciencia de que esta política restrictiva y de disciplina tenemos que mantenerla en el próximo tiempo. Hay muchas expectativas, ¿no es cierto?, muchas veces de sociales, etcétera, que van a tener que ser más bien controladas y no tenemos la capacidad de expansión que tuvimos en los tiempos de mayor optimismo. Pero eso yo creo que yo agradezco el informe del Banco Central en el sentido que es un informe, como insisto, muy objetivo, que nos lleva a todos a asumirlo, ¿no es cierto?, para los efectos del diseño de las políticas del próximo tiempo.
Bien, si no hay pregunta, terminamos. Presidente. Muchas gracias. Acaba de terminar entonces el punto de prensa posterior al informe de política monetaria y también al informe de estabilidad financiera de parte de las autoridades del Banco Central ante la Comisión de Hacienda. Lo que se espera entonces, tal como lo acabamos de ver, es la intervención del presidente del Banco Central que acabamos de escuchar, la del senador Andrés Saldívar que preside la Comisión de Hacienda, y ahora ya va tomando posición el senador José García Ruminot de Renovación Nacional, quien forma parte de esta comisión y también tiene una visión particular sobre lo que ha sido la presentación de este informe. Vamos a dejarlos entonces ya con las imágenes que estamos llevando hasta ustedes en vivo desde la sala de sesiones, con lo que tiene que ver ya con las reacciones posteriores. Se une también a esta rueda de prensa posterior de parte de los legisladores de oposición, el senador Juan Antonio Coloma, también integrante de esta comisión de Hacienda. El informe de política monetaria y de estabilidad financiera que nos ha entregado el Banco Central confirma que hemos tenido un año en que la economía se ha debilitado mucho más de lo que nos habríamos imaginado. El Banco Central había proyectado un crecimiento en un rango del 2,5 al 3,5% para este año. Lo que nos dice es que lo más probable es que este año se va a crecer solo al 2,1%, en el rango más bajo de lo que ellos estimaron precisamente un año atrás. Explicaciones para esta pérdida de capacidad de crecimiento de nuestra economía. Algunos pretenden poner el acento en las debilidades externas, que por supuesto existen y que no las negamos, pero que en un análisis bien objetivo, nuestros socios comerciales están creciendo más que Chile. La economía del mundo está creciendo más que Chile. Estados Unidos fortalece su economía y está creciendo casi tanto como Chile, 2,7% proyectado para el próximo año. Entonces, de verdad creemos que las causas que existen afuera, pero también tenemos que mirar nuestras propias causas, lo que se denomina elegantemente los shocks autónomos. Y la verdad es que aquí hay una crisis de confianza básicamente provocada por el conjunto de reformas que lleva adelante el gobierno, aun cuando muchas de estas reformas tienen un rechazo mayoritario en la ciudadanía. Yo creo que el gobierno, luego de las cifras que entrega el Banco Central para el 2015 y la proyección para el 2016, que también son a la baja, tiene la gran oportunidad de rectificar. El gobierno ha ingresado un proyecto de reforma a la reforma tributaria. En ese proyecto podemos hacer muchas más cosas, como por ejemplo que en los casos de integración parcial, cuando se elige el sistema de renta de integración parcial, se pueda tener el 100% de crédito respecto del impuesto de primera categoría. Porque eso facilita la inversión, eso contribuye a que tengamos mayor capacidad de inversión y finalmente es esa capacidad de inversión la que le permite a la economía crecer más. Respecto de la reforma laboral, también hay oportunidad de evitar que tengamos huelgas largas, huelgas extraordinariamente conflictivas, que en lugar de generar mayor productividad y de generar mayor crecimiento, hacen exactamente lo contrario. Por lo tanto, después de escuchar al Banco Central, tanto de las proyecciones 2015 o de la concreción de proyecciones 2015 como de las proyecciones para el 2016, un llamado al gobierno a rectificar, un llamado al gobierno a generar confianza, un llamado al gobierno para que la legislación económica impulse el crecimiento de la economía, porque allí está la verdadera fuente de ingresos para los programas sociales que tanto necesita el país. Un poquito para allá. No tanto. Brevemente, creo que el Banco Central hoy día nos da tres noticias que nos preocupan. Primero, que el país, el 2015, creció 2,1%. Recuerden que aquí en esta misma sala, el año pasado nos dijeron 2,5 a 3,5. Hoy día nos dijeron fue 2,1.
Segundo, nos están diciendo que el país va a seguir trancado, que el próximo año entre 2 y 3, más cercano al 2. Y tercero, que hoy día hay una situación nueva, que los emprendedores, quienes tienen empresa hoy día, tienen problemas de endeudamiento mayor. Estas son 3 noticias que yo creo que son muy importantes para reflexionarlas, en el sentido de por qué explican que el país está trancado. Y aquí hay 2 realidades para adelante. Una, entender que hay algo que no depende de nosotros, que son el mundo internacional, que tiene problemas graves, como por ejemplo se traduce en el bajo del precio del cobre, pero tiene oportunidades altas, como es el bajo precio del petróleo. Pero junto a eso, lo que nosotros queremos plantear con el senador García, es que aquí hay que entender de que parte del problema económico de Chile es el problema político de Chile. Si no entendemos eso, no vamos a entender nunca lo que está pasando. Y mientras no se restablezca la confianza fue la palabra más, una de las palabras usadas hoy día, no se va a revertir el camino. Si seguimos por el mismo camino de tratar de hacer todo el país de nuevo, que la reforma, sin dar tranquilidad, vamos a seguir igual de trancados. Espero yo que las autoridades de gobierno asuman con mente amplia este informe del Banco Central, que nos dice que estamos trancados y que de alguna manera nos señala los problemas de endeudamiento del mundo privado y nos insinúa que algo hay que hacer para salir de este marasmo en donde internacionalmente estamos complicados e internamente estamos haciendo lo mismo de siempre. Esperamos que haya después de esto algún cambio, alguna modificación, algún nuevo aire que dé más esperanza de que esta mediocridad de crecimiento pueda algún día volver a esas cifras que estábamos acostumbrados. No es lo mismo crecer al 2,1 como ahora o crecer al 5 como se crecía hace 3 o 4 años atrás. Y creo que las situaciones no son equivalentes, pero con un esfuerzo interno se puede hacer mucho más.